Anoche se soñaba. Apareció enteramente como que yo era un niño, con aquel primer recuerdo. Se soñaba que era un adolescente y aparecía toda aquella deseación. Aparecía la deseación y aparecía también lo deseado. Y se soñaba que había angustia. Y se soñaba que se escuchaba, que yo podía hacer. Y se soñaba que había sufrimiento. Y se soñaba que había un mundo que me contenía. Y se soñaba, a mí me falta algo. Cuán extraño, cuán sorprendente. Se soñaba. Se soñaba que había deseación de existir. Se soñaba que yo parecía enteramente un hombre. Con género. Se soñaba. Había esa identificación con lo que aparecía. Desde donde me veo no puedo decir, me veía a mí mismo revestido de cuerpo en ese sueño. Porque también veía revestidos de cuerpo a muchos otros y a todo un universo. ¿Quiénes eran los verdaderos? ¿El que se soñaba que era yo? ¿Los que se soñaban que eran los otros? ¿El que se soñaba que era el universo que me contenía? Lo que se soñaba que se sentía, el sufrimiento, el deseo, el gozo. Se soñaba todo exactamente. Se soñaba incluso que me buscaba a mí mismo. Se soñaba que me decían, haz y no hagas. Se soñaba que había religiones, que había enseñanzas, que se dirigían a mí para decirme cómo encontrarme. Se soñaba exactamente. Cuán sorprendente, cuán extraño. ¿Qué era verdadero? ¿Qué era verdadero en todo ese sueño? ¿Había realmente un mí mismo? El mí mismo que yo me veía ser en el sueño estaba hecho solo de visión, sin ninguna
ninguna consistencia. Lo que se sentía, lo que se comprendía, lo que se buscaba, todo parecía tan tangible, tan exactamente tangible, tan imperiosa y poderosamente tangible. Todos los supuestos demás también vistos en el sueño, sus palabras, tienes que hacer, debes dejar de hacer, haz esto, no hagas esto, todo en el sueño. Era un sueño exactamente idéntico a esta vigilia. No hay ninguna diferencia. Se soñaba. Qué reconocible, qué exactamente reconocido. Se soñaba. Apareció el niño que presenció el mundo. ¿En quién apareció? Apareció el adolescente. La deseación. Recurrió a unos y a otros para que le explicaran, y todo estaba siendo presenciado minuciosamente. Era solo un sueño. ¿Dónde estoy yo en ese sueño? Me lo pregunto porque lo veo exactamente así. ¿Quién era ese, mí mismo soñado, y quién eran esos que aparecían en el sueño y que eran igualmente soñados? Y las doctrinas escuchadas igualmente soñadas, y la comprensión creída conseguir igualmente soñada, y las preguntas sobre mi propio origen, ¿quién soy yo?, igualmente soñadas, y las respuestas igualmente soñadas. Todo el mundo sabe lo exacto y minucioso que es un sueño, el sueño de anoche. Pero pocos reparan en el sueño de anoche del que estoy hablando. Estoy hablando del sueño de este estado de vigilia, del sueño del estado nacimiento entero. Todo está siendo soñado. El personaje que creemos ser, con esa identidad férrea a él, uña y carne, qué extraño, qué sorprendente, cuán desconocido para nosotros mismos era, tan desconocido como los demás personajes del sueño, y tan idéntico a nosotros mismos como ellos. No tiene dónde acontecer un sueño, excepto en mí. Y no está hecho el sueño ni ninguno de sus componentes excepto de mí. No sale nunca de mí y no entra nunca en mí.
Lo veo porque esto ha hecho esas preguntas, ha escuchado esas proposiciones que han venido desde dentro de mí mismo para dar la respuesta. Y finalmente veo, todo está siendo soñado. Las preguntas, las respuestas, todo. Yo no estoy en ninguna parte del sueño, pero él está totalmente en mí. Es mí mismo con nombre y forma. No hay ninguna distinción, no hay ningún sueño independiente de mí. La totalidad universal no puede ser vista más que en mí, pero no como otro que mí mismo, sino solo como un sueño. Está siendo soñado. Yo parezco enteramente un hombre. Y todos los que me rodean parecen otros. Hablan como si fueran otros. Pero no hay nada de tal. ¿Quién es verdadero en un sueño? Con esa extrañeza extrema de la que se reviste un sueño, ¿quién es capaz de reconocerse a sí mismo en él? Dice, me vi soñando, pero yo no era el mismo que en la vigilia, estaba revestido de otros atributos. Y el mundo también, y las gentes también, eran ellos, pero no eran ellos, tenían otra apariencia, una apariencia cambiante. Pocos aplican esta enseñanza del sueño con sueños a la vigilia. La creen real, la creen tangible, se creen a sí mismos un cuerpo contenido en un mundo. He sido yo el que he tenido el sueño, y se refieren a este cuerpo y mente y alma del cual se está convencido que uno es, sin caer nunca en la cuenta de que es algo que está siendo soñado, exactamente como el sueño de anoche. Todo lo que ha transcurrido desde el primer instante de consciencia hasta ahora es exactamente un sueño. No somos verdaderos nunca, en tanto que este individuo contenido en un mundo, porque está siendo presenciado. De ahí que sea verdadera la proposición, absolutamente nada era conmigo. También puede decirse, absolutamente nada es otro que mí mismo. Mientras surgía esta meditación, mientras surge, me digo a mí mismo, cuán sorprendente, cuán extraño que yo diga que me busco a mí mismo. El sueño, ese que parezco ser en el sueño totalmente no verdadero, no me ha exiliado de mí. Cuando uno despierta de un sueño, del sueño de anoche, su vínculo con él, como no hay identificación, se disuelve casi instantáneamente y lo olvida. Por eso no tenemos una memoria
sucesiva de los sueños que han sido soñados. Y que podría corresponder punto con la memoria de los días de la vigilia, que se atesora de esa manera. Verdaderamente ruin, porque uno cree ser ese al que le han acontecido todos esos aconteceres. Ciertamente se puede admitir, los aconteceres que me están aconteciendo están siendo soñados, pero lo que uno pondrá difícilmente en duda es que él mismo es solo un sueño. Él mismo, el que se siente y se cree ser en la vigilia. Lo que uno percibe de sí mismo en la vigilia, eso en lo que uno tiene esa fe de decir yo soy esto, difícilmente se llegará a admitir que está siendo soñado, que se ha soñado la infancia, que se ha soñado la adolescencia, que se ha soñado la juventud, que se ha soñado la madurez, que se ha soñado el haber sentido la deseación de existir, que se ha soñado el haber querido comprender, que se ha soñado el haber preguntado nunca quién soy yo, que se ha soñado el haber comprendido, que se está soñando. Se puede poner en duda, se puede admitir que se sueña lo que a uno le acontece, pero es muy difícil darse cuenta de que este al que parece acontecerle todo, de que este al que está inflado de sopapos, él mismo está siendo soñado. No existe como tal, no es verdadero. Eso es lo difícil, lo más difícil de todo, porque la identidad, la identificación con el cuerpo-mente es de tal naturaleza que rechaza, repele, abomina la verdad. La verdad es lo único que descansa. Por eso al comienzo de la charla se ha dicho, se ha soñado anoche. Esto ha soñado anoche desde aquel primer instante en que vio, hasta este instante en que se sienta y parece hablar. Todo está siendo soñado. No es verdadero. Pero normalmente se tendrá esa confianza insana en que uno es esto y es lo demás lo que se sueña. Eso cuando uno admite que uno es esto y lo demás también. Y se establece esa división, esa polarización, bien, mal, bueno, malo, amor, odio, comprensión, necedad. Solo si se comprende que todo es un sueño, se produce el despertar al instante. Como se ha dicho, el despertado, como no tiene
esa adherencia visceral con la identificación al personaje, ni siquiera con su propio personaje en su propio sueño, no le cuesta absolutamente nada olvidar y reconocer no era verdadero. Todo estaba siendo soñado. Ni yo estaba raptado, ni estaba condenado a muerte, ni me iban a colgar, ni me estaba buscando a mí mismo, ni encontré ningún gurú, ni recibí nunca ninguna enseñanza de ningún tipo a mi respecto. Todo estaba siendo soñado. Todo. Y eso lo comprende al despertar. Y como vuelvo a insistir, no hay esa adherencia, a esa identificación que hay en la vigilia, se olvida todo. No se le da significación ninguna porque no la tiene. Ni siquiera hace uno una distinción entre lo que ha soñado y él mismo, porque sabe que el sueño no ha tenido lugar en ninguna parte. Que el sueño es solo una apariencia, un poco de niebla, un juego de claroscuros dentro de sí mismo. Que él estaba tranquilamente en su cama, en su estado de serenidad eterna, y que se ha visto toda esa visión. Y que solo se ha visto porque él la ha visto y nadie más la ha visto. Nadie. No hay ningún sueño que sea soñado por dos al mismo tiempo. Eso es una imposibilidad. Solo lo ve uno. Si es sencillo verlo con respecto al sueño con sueños. Él es gurú, el sueño con sueños. Nuestro propio sueño con sueños es gurú de nosotros mismos. Tiene una enseñanza que dar, la enseñanza que es pertinente a la vigilia, y que todo el mundo cree que la vigilia es tan estable, que se sostiene, que es tangible, que es verdadera, es de la misma naturaleza que el sueño soñado anoche. Esta noche de la vigilia dura un poco más. El sueño de la vigilia dura un poco más, pero no hay ninguna diferencia. ¿Cómo hacíamos nosotros en el sueño de anoche para hacer cualquier cosa que hiciéramos? ¿Estaba viendo verdaderos actos? ¿Estaba viendo verdaderas obras? ¿Íbamos a ser nosotros verdaderamente recompensados o verdaderamente castigados por lo meritorio o lo no meritorio de lo que ocurrió en el sueño de anoche? ¿O más bien era absolutamente no verdadero? Una vez despertado, totalmente desinteresado, nadie vuelve al sueño a reclamar el mérito que hizo con sus actos, y nadie vuelve al sueño nunca a reclamar ser castigado por sus actos indignos. A quien se le plantee esto dirá que no está loco. No eran obras verdaderas, ni actos verdaderos, ni tenían como recompensa o castigo bienes o males verdaderos. Sin embargo, en la vigilia, debido a esa adherencia fortísima con la autoidentificación a este cuerpo, debido a su duración, uno cree que hace.
que hace méritos o deméritos y que merece recompensas o castigos y las busca. Incluso uno cree que no se conoce y quiere conocerse. Y entonces escucha todas las proposiciones de todas las espiritualidades y no espiritualidades. Constrúyete a ti mismo. Deben un hombre rico. Las no espiritualidades, este es su lenguaje. Pero las espiritualidades dicen, medita, sumérgete en ti mismo. Y yo me pregunto, ¿qué mí mismo, otro que mí mismo soy yo? De modo que yo deba sumergirme en mí mismo para ser lo que yo soy. ¿Qué significa sumérgete en ti mismo? ¿Cuántos mí mismo soy yo? Y miro cómo se sumergió el sueño de anoche en mí. ¿Por qué parte o puerta o acceso a mí entró el sueño que se soñó anoche para devenir lo que yo soy? Yo no lo vi. No es experiencia mía que el sueño entrara en mí. De modo que, ¿cómo se va a sumergir que es totalmente soñado en mí? ¿Cómo? Me lo pregunto y no dejo de decirme las palabras. Cuán sorprendente, cuán extraño. ¿Cómo se las va a arreglar Pedro para sumergirse en mí? ¿Quién sabría describir lo que le ocurre a un sueño cuando acaba? No está en mi poder decirlo, pero está en el poder de todos experimentarlo, saberlo. ¿Qué le ocurre a un sueño cuando acaba? ¿Era verdadero? ¿Sufre alguna transformación? ¿Se sumerge en mí? ¿Y qué le ocurre a un sueño cuando comienza? ¿Le veo yo salir de mí? ¿Le veo formarse de mí? ¿Le veo alterarme? ¿Le veo cambiarme en él? Yo no sabría describir lo que veo ante estas preguntas, porque no corresponde a las palabras decirlo. Es un mensaje muy claro, muy limpio. Cuando algún sabio dice, sea usted mismo, la proposición, de algún modo hay que hablar, pero la proposición implica dos. Me está diciendo que yo no soy mí mismo y que sea mí mismo. ¿Qué soy yo entonces, mientras no soy mí mismo? Este que está en la vigilia, totalmente soñado,
no está en el sueño con sueños. Hay otro que guarda con él una cierta. Es como si tuviera el mismo olor, pero no es reconocible como idéntico al de la vigilia. Ha sufrido ligeras transformaciones o muy grandes. Luego, este que está en la vigilia no está ya en el sueño con sueños, es otro, aunque yo le sigo llamando yo. Pero vamos al sueño profundo y no hay ninguno, ni el de la vigilia ni el del sueño con sueños, no hay ninguno. ¿Cómo ha podido desaparecer? Si fuera verdadero, estaría ahí. Es imposible hacerle desaparecer. Me pregunto. Es muy claro. Muy claro. ¿Cuán verdaderos son esos actos que se hacen en el sueño? ¿Y cómo los hago? ¿Cómo los hago yo? ¿Cuán verdaderos son los actos de esta vigilia y cómo los hago? Superponed el sueño a esta vigilia y tendréis la respuesta. Es un poco más largo este sueño. No varía tanto. De ahí esa adherencia, esa espesa adherencia a la identidad del cuerpo. Uno se cree un objeto sólido, contenido en un mundo, un objeto creado. Está siendo soñado. ¿Qué más puedo decir? Muy bien. En el sueño también hay miedos. Exactamente como en la vigilia. Miedo de la muerte, miedo de la enfermedad. Se siente todo. Deseación, aversión, todo. Cuán extraño, cuán sorprendente. Muy bien.
Sí. Así es. Quejoso, que te quejabas. ¿De qué te quejabas tú? Me quejo cuando confundo la identidad. ¿Eh? Cuando confundo la identidad. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te ocurre con la identidad? Un personaje que hace cosas. Sí, de repente te crees un personaje que hace cosas. Hostil. En un mundo hostil, contenido en un mundo hostil. Sí. Vaya hombre, es como si en el sueño de anoche te persiguiera el toro. Se me va a coger y me va a hacer un 7, me va a matar. ¿Sí? Mundo hostil. Sí, señor. Es hasta sencillo decir, no, si esto es un sueño, pero lo que uno no repele y abomina es decir, no, es que yo soy un sueño. Ni hago, ni deshago, ni nada de nada. Ni tengo méritos, ni deméritos, ni nada de nada. Un sueño no exige. Se sueña y se acaba. ¿Verdad? ¿Se entiende? Hasta ahora se había hablado bien. Sí, del sueño profundo como gurú, que tiene mucho que enseñar, pero el sueño con sueños no tiene menos que enseñar. No tiene menos que enseñar. En un mundo hostil. Ay, te da de palos. No te preocupes que no acabará contigo. No tengas la menor preocupación. Una imposibilidad total. Ni te encontrará. ¿Dónde se oyen todas las proposiciones de hacer? En el sueño con sueños y en la vigilia. Esas que petrifican totalmente. No, eso no debes de hacerlo. Yo te aconsejo, mira que haz esto y te irá bien. Y dice, ¿dónde surge la proposición? Quiero conocerme. Quiero saber quién soy. Bendito sea. No voy a decir tomadura de pelo, porque no hay nadie tomando el pelo. No hay nadie tomando el pelo. En el sueño, nadie viene a hacerte el sueño. Dice, ahora le voy a hacer soñar a esto, verás que risa me voy a pasar mientras él lo ve y sufre. No hay nadie. No hay ningún Dios creador. Un sueño no lo crea nadie. ¿Por qué? Porque no es nada tangible, no es nada creado. Es una apariencia de luz. Y tú ves que el sueño no viene nadie a crearlo, ¿o sí? Pues igual, este mundo, esta vigilia, que no es más que un sueño, no tiene creador, porque no tiene existencia, es no verdadera, totalmente irreal. Por eso digo, cuán extraño, cuán sorprendente. No había nada era absolutamente conmigo. Conmigo absolutamente nada era. Y de repente todo esta visión. Y yo no he hecho nada. Doy fe. Cuán extraño. Muy bien. ¿Qué dice mi querido Julio?
Di alguna cosita, hombre. Pero una cosita, es que es cierto. Se hacen unas preguntas y son correctas. Y nada, me venía... Bueno, pues nada, que esto es una cosa así extraña, pero es curioso. Sube el tono, que no te oigo. Sube el tono que no te oigo. Que sí, que está muy extraño. Pedro, que aún así uno irá a casa y aunque es un sueño, dice, joder, si no está la comida. Era muy fuerte. O sea, con eso quiero, no me desmiento ni me pongo en duda, porque lo veo, es justamente para decir, qué cosa más extraña. Una cosa extraña. Y uno sabe perfectamente. Yo hace algún tiempo dije, ay, a ver si sueño algo agradable. Claro, eso es una imposibilidad. Eso es otra enseñanza del sueño. No hay posibilidad de controlarlo. Este personaje no, a mí me gusta morena y alta, y así asado moreno y tal. No hay. Eso es otro tipo de... O sea, eso forma parte de la enseñanza. No hay posibilidad de modificar nada en lo que está haciendo soñar. Pero bueno, más allá todavía de eso, no quiero soñar. Y efectivamente, todo el mundo tiene por sí mismo la experiencia. Eso solo lo admite el que está despierto. Por supuesto. Claro. Solo lo admite el que está despierto. Eso solo lo admite el que se reconoce a sí mismo antes de que el sueño aparezca. El que sin haber referido nunca a ninguna parte, ni haberse movido jamás nunca de sí mismo, ve lo que él es. Esto no soñaba. No soñaba. Eso es todo lo que se puede decir. Esto no soñaba. Solo el que ve eso dice eso exactamente. Cuán extraño, cuán sorprendente. Dices tú de la comida. Sí, hay un hambre de sueño, una masticación de sueño, una digestión de sueño y una saciación de sueño. Todo. Hay un instinto sexual de sueño y una satisfacción de sueño. Todo. Parece fácil decirlo. No es así. Pero he dicho, es incluso concebible que diga, sí, está todo siendo soñado, pero lo que no se pone en duda nunca es que yo no. Claro, este personaje. Que este personaje no. Este Claro. Personaje también. También. Sobre todo este personaje, que es la raíz de todos los Es demás. la raíz, claro. Este personaje, esa comprensión. Este personaje, porque yo la deseación de los demás no la siento. Ni el hambre de los demás tampoco. Solo siento el de este personaje. Y es con este personaje con el que está establecido ese vínculo de sangre espesa de la identificación. Y no con los demás, porque los demás, yo te quiero mucho. Pero a los 4 o 5 meses pues le cae un rayo y bueno, ya viene otro sustituto. Y aunque no le caiga ningún rayo, yo te quiero mucho, pero aquello se desgasta y el amor migra, como se ha dicho aquí algunas veces. El amor migra, parece que ahora amas esto y después aquello. Pero tú no te pones en duda a ti nunca. Dices, no, el que ama soy yo. Es que antes te amaba a ti, pero ahora te amo a ti. ¿Comprendes? No. Así no se va a ninguna parte. Por eso no estoy haciendo ninguna amenaza. No, pero la obligación es obligatoria. Es esencial ponerlo en duda, porque también está siendo soñado. Hombre, todo. Si no despiertas de tu propio personaje, como he dicho, que es con el que tienes firma el pacto de sangre, de adhesión verdadera, no hay despertar. Es todo una conceptualización. Sí. Veo muy bien el mundo. Veo que está siendo soñado. Pero a ti no te pones en duda. Y eso. Bueno. No es necesario que te pongas en duda. Tienes que verlo y despertar. ¿Para qué ponerse en duda? Eso puede durar años. Y despertar es ya.
noche, mi querido Damián. Que te veo por ahí. Ah. Benjamín. ¿Qué? Muy bien, querido Julio. Unas lentejitas. Últimamente he quedado por lo del hambre y las lentejitas. No, lo digo que efectivamente. Antes era con todos los respetos y ahora me ponen las lentejitas. No, yo mientras te estaba oyendo, fíjate que se estaba soñando el ponerte el agua caliente en el piso de arriba. Es que funciona solo eso de los... ¿Lo ves? Es que funciona solo. No tiene la mayor... Pero en efecto es como decía José Manuel, claro, aparece ese acogotamiento y... No tiene ninguna importancia. Yo me dije, no jodas, ¿cómo que no? No, ninguna. Por fuerte que sea, no te toca. No te toca, no te encuentra. Es que quizás esto que dices de las lentejitas, dice, quita el alimento y a ver qué, a ver. Sí, eso es un deslizado de trabajar. Claro, quite usted el alimento y vas a ver la búsqueda. Quite usted el hambre soñada y el alimento desaparece. ¿Sí? Y ya no hay más búsqueda de alimento ni más nada. Como el mismo Sri Sarata Maharaj dice en otras de las ocasiones, dice, quite usted la comida, la bebida y el sexo, ¿y a quién le interesa esto? A ver, ¿a quién le interesa esto entonces? A ver, respóndase usted mismo. Necesita la comida soñada, el sexo soñado y la bebida soñada. Nadie, efectivamente. ¿Sí? Pero eso es una glosa que desciende del nivel de comprensión que se ha expuesto aquí. Si se comprende que todo está siendo soñado, como el sueño de anoche, por eso empezó desde el principio, anoche se soñó que esto comenzó a ver el mundo. Anoche es el estado eterno. Se soñó. Yo no he dicho yo. El yo apareció después. Se soñó. ¿Quién lo hizo? Nadie. Muy bien.